Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, comenzamos hoy un nuevo ciclo de nuestras meditaciones católicas y vamos a dedicarnos durante un tiempito a dar unas meditaciones de lo que podemos llamar un retiro espiritual o un curso de retiro espiritual o ejercicios espirituales. El objetivo fundamental de estas meditaciones es que la puedan aprovechar las personas que quizá no pueden trasladarse a una casa de retiros, a un convento, a un monasterio, en fin, y quieren hacer su retiro en su casa. O que efectivamente se puedan trasladar también a una casa de retiros, un monasterio, un convento, y no tengan un predicador, de modo que, como ya hace unos cuantos años, desde que me ordené, todos los años predico muchos retiros, quiero hacer este retiro para que esté en internet y lo puedan aprovechar aquellos que quieran dedicarse a la oración, al examen de conciencia. Que eso es un retiro, porque si tuviéramos que responder la pregunta ¿qué es un retiro espiritual? Podríamos decir que la idea de retirarse para hablar más íntimamente con Dios y hacer oración es inherente a la naturaleza humana. Y vemos en la Sagrada Escritura abundantes testimonios de retiros del hombre para ir a un encuentro personal, más directo con Dios. El mismo Jesús también se retira en oración como para preparar los momentos cumbres de su paso por la tierra. Bueno, hoy como siempre el cristiano necesita de unos días de retiro donde procure llegar a un trato íntimo con Dios que le permita conocerla con mayor cercanía y también conocerse. También uno puede preguntarse, bueno, ¿y para qué sirve un retiro, no? Bueno, en un folleto yo escribí hace unos años que quien tiene un negocio se preocupa por saber si este va mejorando o va empeorando. No vaya a ser que termine en la quiebra por no haber buscado soluciones a los problemas que se le presentaban. Y para nosotros, evidentemente, para todo cristiano, incluso para todo ser humano, el negocio más importante que tiene la tierra es ganarse el cielo, poder salvar, por decirlo de alguna manera, la propia alma. Y por eso conviene, al menos una vez al año, ver con detenimiento cómo uno va aprovechando esos talentos que el Señor nos ha dado y que estamos llamados a multiplicar y que no podemos enterrar. Y así en el retiro, con la luz del Espíritu Santo, podremos ver, bueno, qué cosas estamos haciendo con su ayuda más o menos bien, bueno, y qué cosas están saliendo mal, ¿no? Para así ponerles remedio, solucionarlas. Muchas veces estos retiros duran 2 o 3 días, el fin de semana, y no solo hay meditaciones predicadas por el sacerdote, sino que muchas veces se aprovecha también para rezar el rosario, rezar el Vía Crucis, en fin, y algunas otras devociones, ¿no? Claramente son días estos de una oración profunda, de diálogo con el Señor, de conversación, de charla.
momento especial para escuchar su voz, momento especial para el examen de conciencia, ¿no? Ver un poco con detenimiento, tratando un poco de alejarnos de nosotros mismos como un tercero imparcial, ver cómo va nuestra vida de relación con Dios, con la familia, en el trabajo, con los amigos, viviendo distintos aspectos, ¿no? Y también es muy clásico en los retiros espirituales el que muchas de las meditaciones se dedican a contemplar la vida de Jesús, que es nuestro modelo, a quien tenemos que conocer, amar, imitar. También es clásico de los retiros lo que se llaman las postrimerías, o sea, lo que viene a los postres, o sea, hacia el final de la vida. Meditar en los retiros lo que es la muerte, el juicio, el premio, el castigo, en fin, purgatorio. Así que bueno, comenzamos hoy entonces este itinerario. Les decía que la tradición de los retiros es muy extensa, muy antigua. Un hito en la historia, digamos, de los retiros espirituales son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Estos ejercicios espirituales fueron publicados en el año 1548, o sea, hace casi 500 años, ¿no? Y en este libro suyo, que ustedes pueden encontrarlo, los ejercicios espirituales, en internet, en fin, en alguna librería, él mismo lo define a los ejercicios espirituales como un modo de examinar la propia conciencia, un modo de meditar, de razonar, de contemplar, todo de preparar y disponer el alma para quitar todas las afecciones desordenadas, los apegos, los egoísmos, en fin, todo lo que esté relacionado con el apartamiento de Dios, con el pecado, con el fin de buscar y hallar la voluntad divina. O sea que el retiro espiritual es un momento especialísimo para escuchar la voz de Dios, para escucharlo. Es bueno que uno pueda repetir, por ejemplo, también como dice el Salmo, ¿no? Si hoy escucháis la voz del Señor, Salmo 94, no endurezcáis vuestro corazón. Y se lo pedimos al Señor. Señor, ayúdame en este retiro que vamos a comenzar ahora. Ayúdame a escuchar tu voz, ayúdame a entenderte, ayúdame a saber cuál es tu voluntad. Y no solo a conocerla, sino también ayúdame a hacerla, a querer ponerla en práctica. Porque recuerdo aquel joven rico que te preguntó qué tenía que hacer para el reino de los cielos. Él entendió muy bien lo que vos le dijiste, pero no se animó, no quiso y se fue triste. Por eso, Señor, nosotros queremos escuchar tu voz, pero también queremos decir lo mismo que la Santísima Virgen. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo, Señor, quiero escuchar tu voz para poder hacer tu voluntad. Con tu gracia lo conseguiré. Evidentemente, el retiro es una ofrenda que uno hace a Dios, ¿no? Sobre todo cuando uno dedica, por ejemplo, un fin de semana, que podría hacer cualquier otra cosa, y dice, no, yo me voy a dedicar este fin de semana, bueno, a rezar, a hacer examen de conciencia, a estar junto con el Señor. Y es eso, una ofrenda, ¿no? Como la ofrenda de Abel, que le ofrecía lo mejor de sus cosechas, y Dios miraba con mucho cariño esa ofrenda, ese regalo. Bueno, un retiro son unos días que uno le ofrece al Señor para justamente poner esfuerzo en ser un mejor hijo, un hijo más bueno, un hijo más querido. Y evidentemente Dios en esos días de retiro a uno lo mirará con especial cariño, con especial amor. Claramente Dios estará, bueno, muy contento que uno haga un retiro. Y siempre, ¿no? Pero quizá en este tiempo de tanta vorágine, este tiempo tan vertiginoso, esta velocidad, en fin, supongo que siempre el mundo ha sido un poco así, ¿no? Pero esto de conseguir un tiempo para
frenarse un poco para justamente estar con el Señor, dejar las tareas ordinarias, apartarse un poquito de lo de cada día para rezar, claramente el Señor nos dará su gracia. El ciclo pasado meditábamos sobre la oración, las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración. Y nos recuerda el Catecismo que la oración es fundamentalmente acción de Dios, que en el hombre siempre es respuesta. Y evidentemente en el retiro también es el Señor el que nos va a ayudar a conseguir que recemos, que hagamos examen de conciencia, que aprovechemos el tiempo para adorarlo. Una pausa necesaria es, ojalá todos los hombres dedicaran, todos los cristianos, ¿no? Por lo menos una vez al año. Y yo suelo decir que es un muy buen tema para el apostolado, ¿no? Plantearle a algún amigo a hacer un retiro espiritual. Cuando vos decidas hacer el tuyo, ¿por qué no hablas con aquel amigo o con aquella amiga? Porque justamente invitar a alguien a estar unos días de retiro, de silencio, examen de conciencia, bueno, le puede cambiar completamente la existencia. Porque efectivamente el Señor está allí y en los días de retiro uno lo siente, lo percibe, lo encuentra de una manera mucho más cercana. No tener miedo al examen de conciencia. Hay muchas personas que justamente van por la vida como si fueran por un tubo, porque no quieren pensar, no quieren detenerse, no quieren que justamente su conciencia las reclame. Bueno, nosotros queremos todo lo contrario. O sea, queremos realmente ver a fondo qué es lo que no estamos haciendo bien, qué es lo que tenemos que mejorar, en qué temas estamos un poco egoístas, ¿no? Cuándo nos falta caridad y rectificar. Esas personas que dicen, no, yo no tengo nada, si viviera de vuelta no tengo nada que cambiar, no tengo nada que arrepentirme. Pues yo en cambio diría, bueno, yo tengo un montón de cosas que arrepentirme, un montón de cosas para pedir perdón y volver a empezar. Hacer muchas veces de hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo de la parábola? Que después, en fin, cuando ya pasaba hambre y no le daban ni siquiera las bellotas que se comían los chanchos, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo, tómame como uno de tus empleados. Bueno, nosotros tenemos que ser de hijos pródigos muchas veces, ¿no? Y el retiro es un momento muy especial, justamente por ese examen de conciencia, por esa oración, esa contemplación. Hoy escucharemos la voz del Señor, no tengamos miedo. Hay gente que decía no quiere escuchar su propia conciencia, no quiere examinar su conciencia. Hay muchos que no se animan a preguntarle a Dios, ¿no? Porque sabe que Dios pide. Y mucha gente tiene miedo a escuchar la voz de Dios. No tengamos miedo a escuchar la voz de Dios, porque Dios es quien quiere que nosotros seamos felices. Dios quiere lo mejor para nosotros. Qué pena me da cuando hay tanta gente que cree que el mundo o la vida es bella, pero que Dios a uno le complica la vida, que Dios a uno le amarga la vida. Qué poco lo conocen. Nosotros tratamos de cumplir la voluntad de Dios justamente para encontrar el camino de la felicidad. Dios nos quiere felices en la tierra y felices en el cielo. Por eso no tengamos miedo a escuchar su voz, no tengamos miedo a hacer su voluntad. Busquemos en estos días de retiro tiempo de recogimiento interior. El recogimiento exterior y el silencio ayuda a tener una mayor intimidad con el Señor, ¿no? Por eso busquemos tener ese espíritu de oración y pidámosle, Señor, que vea, Señor, que escuche,
Señor, quiero hacer tu voluntad. Hagamos nuestro examen de conciencia. Yo, cuando predico en los retiros, en algunas casas de retiro, suelo llevar también algunos exámenes de conciencia impresos, ¿no?, en algunas hojas A4. Y hay muchos y muy diversos exámenes de conciencia. Algunos exámenes de conciencia siguiendo los mandamientos, o siguiendo las bienaventuranzas, o un examen de conciencia de algunos pecados veniales, en fin. Y nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a leer esas preguntas. No es masoquismo, ni mucho menos. Es justamente deseo de decir, bueno, con la gracia del Espíritu Santo voy a tratar de descubrir qué cosas no están del todo bien o qué cosas tengo que mejorar. Te quiero contar un cuento, uno de los que más me gusta. Me gustan mucho los cuentos. Creo que para la predicación son algo que ayuda muchísimo. Si recuerdan el retiro que predicó Francisco Javier Nguyen Van Thuan al Papa San Juan Pablo II en el año 2000, él decía que los orientales, en fin, no dan un razonamiento directo, sino que muchas veces cuentan un cuento, ¿no? Y cada uno saca su conclusión, que así obró Gandhi, ¿no? Y tantos otros, y así Jesucristo también con sus parábolas, con sus cuentos, ¿no? Y fue lo que hizo Francisco Javier, Monseñor Van Thuan, Cardenal Van Thuan, en ese retiro que es precioso, está recogido en un texto. Fue contar muchas historias, muchas de su vida. El hombre estuvo 13 años preso, 9 de ellos bajo un régimen de aislación, a veces metido en un cuartito con la luz prendida o apagada, sin saber si era de día o era de noche, celebrando la misa en la palma de su mano. Le cambiaban los guardias porque se metía en el corazón de esas personas y los ayudaba a pensar, reflexionar, ¿no? Eso en Vietnam, ¿no? Hasta que fue liberado, un santo varón, y fue a vivir justamente a la Santa Sede, y el Papa le encomendó, entre otras cosas, la redacción del compendio de la doctrina social de la Iglesia. En fin, los cuentos. Este cuento que te quiero leer es de Fray Mamerto Menapache, ¿no? Y se llama El científico y la rosa, y dice así: se trataba de un científico en serio, no de un guitarrero, y le habían pedido que estudiara los problemas de una planta de rosa que estaba pasando por dificultades en su periodo de floración. Tomó las cosas muy en serio. Primero estudió la tierra y descubrió que estaba cerca de una pared cuyos cimientos llegaban hasta la tosca. La greda extraída había sido tirada precisamente en el lugar donde luego tuvo que estar el rosal. Se trataba de una tierra con historia y con condicionantes en parte negativos. Además, toda la lluvia que caía sobre aquella parte del tejado se descargaba en el alero que daba justo sobre la planta. Podía suceder que a veces hubiera exceso de humedad, carecía de sol por la mañana, en cambio de tarde lo tenía en demasía, o el reflejo de la pared encalada que le devolvía duplicado el calor. Había muchos porqués en la historia previa de su tierra y en la geografía que le tocaba compartir, pero también los había en su propio ser de rosal y en la historia de su crecimiento, porque la variedad no era la más adaptada a este clima. Fue plantada fuera de época y de pequeña había sufrido un serio accidente que por poco termina con su existencia. ¿Cuántos traumas y condicionantes? Realmente, al leer el informe era como para desesperarse. ¿Qué se podía hacer? Aparentemente se trataban de circunstancias irreversibles o muy poco variables ya. Pero aquí estaba, a mi parecer, la equivocación. La suma de todos los porqués del pasado de la rosa no daban ninguna explicación sobre el para qué
de su existencia allí, en ese lugar, en esas condiciones. Todos los porqués se referían a su pasado. Eran simplemente informes sobre la realidad existente y comprobable. Y lo que en realidad interesaba era el presente de la planta y su futuro. Fueron nuevamente al científico para pedirle un consejo. Más que ello, quizá quisieron saber para qué la planta estaba justamente allí y no en otro lugar. ¿Para qué se le pedía a la pobre Rosa que viviera esa geografía e historia con tantos condicionantes negativos? Y el hombre, que era un científico en serio, no un guitarrero, le respondió: eso no me lo pregunten a mí, pregúntenselo al jardinero. Y el hombre, que era un científico, y era cierto lo que él decía, la respuesta estaba integrada en un plan mucho más amplio que el de la simple historia comprobable de la planta. El jardinero tenía un proyecto en totalidad que abarcaba todo el jardín. En su sabiduría conocía muy bien todo lo que con su ciencia descubriría el científico. Y sin embargo, quiso que la rosa viviera y que su existencia embelleciera dolorosamente aquel rincón del jardín, comprometiéndose a vigilar sus ciclos y a defender su vida amenazada. El jardinero estaba comprometido tanto con la rosa como con toda la vida y la belleza del jardín. Esto dependía de un plan nacido en la sabiduría de su corazón y que por tanto no podría nunca ser investigado por el científico, que reducía su búsqueda a la mera existencia de la planta individualmente considerada en su geografía concreta. Y termina el cuento con el siguiente pensamiento: al médico podrás preguntarle sobre el porqué de tu dolor, al psicólogo sobre la raíz de tus traumas, al historiador y al sociólogo el pasado que te condiciona. Pero el para qué fuiste llamado a la vida aquí y ahora, eso tenés que preguntárselo a Dios. Y Jesús decía: mi Padre es el jardinero. Este cuento me gusta mucho porque nos habla de la vocación de cada uno. ¿Por qué Dios nos quiso en este tiempo, en este lugar, en esta familia, en esta ciudad? Dios es el jardinero que se ha comprometido con cada uno de nosotros. Y un retiro es un muy buen momento para decirle: Dios mío, gracias por haber nacido en este tiempo, por haber nacido en esta familia, por haber nacido en esta ciudad, en este país, ¿no? Vos me querés acá. San José María Escrivá de Balaguer decía que algunos tienen una mística ojalatera y viven de: ojalá yo hubiera nacido en otro lugar, ojalá yo fuera más alto, más bajo, más bueno, ojalá me hubiera casado con otra persona, ojalá hubiera tenido vocación, ojalá, mística ojalá. Nosotros tenemos que agradecer al Señor, digamos, porque no es fruto de la casualidad. El Señor pensó un lugar para nosotros. Y nosotros justamente nos debemos a los demás en este lugar del jardín del mundo que Dios nos ha puesto. De hecho, el día de mañana Dios nos preguntará: yo te puse en este lugar del jardín, con esta familia. ¿Qué hiciste para que ellos sean mejores, para que sean más buenos? En ese trabajo, en este lugar donde estudiaste. Allí estamos nosotros para hacer el bien. Nosotros tenemos que ser Cristo que pasa y que está en esa familia, en ese trabajo, con esos amigos, en esas circunstancias. Por eso, más que una mística ojalatera de querer desligarnos de lo que tenemos, es justamente decir: Señor, ¿cómo puedo yo santificar la realidad en la que me encuentro actualmente? Y unos días de retiro justamente nos llevan a profundizar en esta idea. ¿Cómo puedo santificar
mi trabajo? ¿Cómo puedo santificar mi familia? ¿Cómo puedo santificar mis amistades? ¿Cómo puedo hacerme santo en esto y hacer santo a los demás? Tenemos que ser, ¿se acuerdan ustedes del cuento del rey Midas que convertía todo en oro? Todo lo que tocaba lo convertía en oro. Nosotros tenemos que convertir lo que tocamos en frutos para el cielo, en frutos espirituales, en cosas buenas. Tenemos que ir por la vida haciendo el bien, como se predicaba de Jesús, per transit benefaciendo, pasó haciendo el bien. Nosotros también tenemos que pasar haciendo el bien. Tenemos que ser sembradores de paz y de alegría. Tenemos que ser un motivo de alegría y de contento para los demás. Bueno, todos estos son los temas que vamos a ver en nuestro retiro espiritual. Todos estos temas para tratar de justamente ser mejores hijos de un Padre maravilloso que tenemos, que es Dios. Somos hermanos en Cristo y el Espíritu Santo es el santificador, el que nos consigue la gracia para ir justamente pareciéndonos a Jesucristo, ¿no? Unos días de retiro es una gloria. Hoy por hoy es una pena que mucha gente no lo tenga en cuenta, pero poder dedicar unos días a la oración, como a imitar a Jesucristo, que Él también se apartaba. En los tiempos de Cuaresma recordamos, Jesús en el desierto, allí 40 días preparando su vida pública, haciendo oración, y la Virgen María, que seguramente estaba en su casa, pero tan unida a su Hijo, ¿no? Pero preocupada también un poco, ¿cómo estará Jesús? ¿No estará haciendo demasiado ayuno? ¿Tendrá hambre? Además, el desierto es un lugar peligroso, ¿no? Alimañas, ladrones, en fin. La Virgen unida al Señor. Bueno, la Virgen nos va a acompañar especialmente durante este retiro. Ella es la medianera de todas las gracias, la mediadora, es el canal, el medio por donde Dios quiere que todas las gracias lleguen a las personas, a los hombres. Bueno, Madre nuestra Virgen María, te pedimos que nos ayudes en este itinerario que comenzamos hoy, en este retiro, en este curso de retiro, para ser agradecidos, para pedir perdón, para adorar, para alabar, para pedir por otras personas, ¿no? Quienes llegan a un curso de retiro, muchas veces al despedirse, la mujer o el marido dice, rezá por mí, o rezá por nosotros. Bueno, los retiros son un momento extraordinario para rezar por tantos seres queridos, ¿no?, que están en la tierra, y otros que hayan partido recientemente, también para rezar por ellos. Ejercicios espirituales, dice San Ignacio, porque uno, así como en la vida uno se ejercita y hace ejercicio físico y camina y salta, y no sé, depende qué deporte quiera hacer, pero uno hace ejercicio. Bueno, la vida espiritual también hay unos ejercicios espirituales, justamente la oración, la contemplación, el examen de conciencia, la oración vocal, el rosario, en fin, son todos ejercicios espirituales que nos ayudan justamente a poder adquirir una vida más sobrenatural, a poder tener más fe, más esperanza, más caridad. Así que podemos estar muy contentos haciendo el retiro, muy cerca del Señor, muy cerca de la Virgen, pidiendo por tanta gente. Cuando hay otras personas en los retiros, yo siempre digo, recen unos por otros. Misterio de la comunión de los santos, recen unos por otros, ¿no? Y eso también le podría decir a los que escuchan ahora este audio, este video, que recen por todos aquellos que hacen un retiro espiritual, para que realmente sea un momento de encuentro personal con Dios, un momento de descubrir su voluntad, un momento de tomar, hacer nuevos propósitos, de poner nuevos objetivos, de replantearse su vida espiritual, porque el cristiano está siempre volviendo a empezar en lo que se llama conversión. A veces habla de una primera conversión, pero las conversiones son las que volvemos cada vez que nos arrepentimos, cada vez que pedimos perdón, cada vez que tropezamos. Santos en la tierra no hay, personas
inmaculadas no existen, todos somos pecadores, todos tropezamos, pero bueno, el hombre santo es el que se levanta, pide perdón, vuelve a empezar, ¿no? Y bueno, un retiro espiritual justamente es esa pausa para decir, bueno, vamos a juntar fuerzas, como quien carga las pilas, vamos a cargar las pilas, este tiempo de retiro espiritual para después seguir en la lucha por ser buenos hijos de Dios. Así que en fin, ya continuaremos entonces en nuestra próxima meditación, posiblemente este retiro vaya a tener 14 o 16 meditaciones de media hora, así que Madre Nuestra, te pedimos que podamos rezar con estas meditaciones, te pedimos también que estas meditaciones tengan mucho fruto en las personas que las escuchan. Y terminamos con la misma oración con la que hemos empezado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.